Amigas, amigos, el estado financiero es una lectura que podemos hacer de cómo fluye el dinero, ya sea en tu hogar, ya sea en tus finanzas personales, ya sea en tu empresa, como hemos visto en videos anteriores. Ahora, digamos que el estado financiero se compone de cuatro ventanas. De acuerdo a estos principios que enseña Robert Kiyosaki, son cuatro ventanas que si tú logras abrir, estás en el juego de la generación de oportunidades, de ganar con ingresos pasivos, de vivir de tus rentas, etcétera. El objetivo de la sesión de hoy es que podamos como visualizar si tus hijas, tus hijos van a poder llegar a una tranquilidad financiera, ya sea ellos o ellos, o tú misma, tú mismo como padre, como madre, tener una tranquilidad de que tus hijas y tus hijos saben administrarse y tener esa estabilidad financiera. Estos dos cuadros ya los vimos en el estado financiero anterior. El azul es de ingresos, el rojo es de gastos. Toda persona, toda niña, todo niño tiene estas dos ventanas, desde niños incluso, desde que tú le das un peso para gastarse en lo que sea. Bueno, creo que ahora ya muy raro el que llega a dar un peso, ya ni los chicles cuestan un peso. Tal vez le das 10 pesos, 5 pesos. O cuando en mis tiempos nos daban los papás los famosos 5 pesos para las enchiladas en la primaria. Desde ahí, estas dos ventanas ya existen en la vida de un niño. Ingresos, la color azul; gastos, la de color rojo. Con estas dos ventanas surge el concepto flujo de dinero, nos decía una vez Maru, este flujo de caja, nos decía Arik; cash flow, dice el juego de Robert Kiyosaki, el flujo de caja. Entonces, con el flujo de caja, tú puedes abrir o no las otras dos ventanas, la ventana verde de los activos y la ventana amarilla de las obligaciones. Esto ya lo vimos en videos anteriores, cómo se interpreta, cómo se compone de manera muy general un estado financiero. Lo que ahora vamos a ver es cómo tus hijas, tus hijos pueden ir creando su pobreza, su estabilidad como clase media o su riqueza, incluso desde niñas, desde niños. Como tú puedes también ayudar a irles generando su pobreza, su clase, su estabilidad de clase media o su riqueza. Y no tiene que ver con dinero, tiene que ver con formas de pensar. Y aquí Robert Kiyosaki es muy puntual, donde nos dice, el pensamiento que tiene el pobre es el fundamento, una sola palabra, en fundamento una sola palabra: manténganme. Piensa el pobre que es obligación de alguien más mantenerlo. Y esto es muy usado en las campañas políticas para movilizar a los pobres. Piensa en un tata, ¿no? Un tata Lázaro, tata Andrés Manuel, tata, etcétera, que es obligación de alguien más darme. ¿Qué me vas a dar? ¿Cómo reconoces a un niño que tiene esta palabra sembrada en su subconsciente? Les voy a dar un tip. Terminando de comer, si esa niña, si ese niño se levanta de la mesa sin recoger su plato y a veces ni siquiera dice gracias, esa niña, ese niño piensa que es obligación de alguien más lavar ese plato y tenerlo lleno a la siguiente comida, porque piensa que es obligación de alguien más mantener ese plato limpio y que es obligación de alguien más mantener ese plato con comida en la siguiente comida. Manténganme, mantener. Ahí está un tip. Es una forma de pensamiento. La clase media, dice Robert Kiyosaki, tiene otra forma de pensar. Ya pasa del manténganme, y la forma de pensar de la clase media, dice Robert Kiyosaki, es seguridad. Tienen miedo a arriesgar la clase media.
No les gusta arriesgar porque tienen miedo de perder lo que han logrado. Y se escuchan frases como estudia para que cuando termines tus estudios seguro tengas un buen trabajo. ¿Cómo reconoces después de comer a un niño que tiene esta forma de pensamiento de seguridad? Se levanta después de comer, dice gracias y lava su plato. Tal vez tú le enseñaste a colaborar en casa y que terminando de comer, lavar el plato es una forma de colaborar en casa. Tal vez les estás enseñando incluso a que un día a la semana le toca lavar los platos de todos. Y entonces aprende a hacer lo que se le indica para que las cosas estén bien. Pero si va teniendo miedo a arriesgar, ahí es donde está implantándose un pensamiento muy profundo de que prefiero tener las cosas seguras. Y si algo tenemos claro en este mundo, ahora sí que si algo tenemos seguro, es que no hay nada seguro. Les decía yo a mis exalumnos, cuando su papá, su mamá los despida para ir a la escuela, denle ustedes un beso y un abrazo, porque ustedes no saben si va a regresar. Ustedes creen que sí, porque esa es la rutina diaria. Y nadie se espera que pueda surgir un accidente. Al contrario, muchos tocan madera, buscan alejar ese tipo de cosas. Y lo más seguro es que tu papá, tu mamá regrese después de trabajar. Seguridad. El rico hace algo que los demás no están dispuestos. La mejor definición de rico que tengo en mi vida me la dio un niño llamado Abdiel Akbar en el año 2012 en la escuelita donde daba clases. Yo les pregunté, a ver, para ustedes, ¿qué es ser rico? ¿Qué es la riqueza? ¿Cómo se llega a ser rico? Y este niño me dio una definición que al día de hoy sigo usando. Este niño dijo, ser rico, profesor, es hacer algo que los demás no hacen. Yo le agregué algo a esa definición. Hacer algo que los demás no hacen en el tiempo que tenemos para vivir. Hacer un esfuerzo que los demás no hacen. Eso se llama invertir. Perdón, no fue la pregunta qué es ser rico. La pregunta que yo les hice es, ¿qué es invertir? ¿Qué es invertir? Y muchos piensan en dinero. En cuanto yo digo invertir, todos piensan en dinero. Y Abdiel Akbar no pensó en dinero. Pensó en hacer un esfuerzo extra que los demás no hacen. Ese esfuerzo extra puede ser, me levanto de la mesa, lavo mi plato, le ayudo a mi mamá a lavar las ollas, le ayudo a mi mamá a limpiar el fregador, a acomodar lo que sobró de comida, y toda voy y le doy un abrazo a mi mamá, y entonces le digo, gracias mamá, te amo. O a mi papá, gracias papá por tu esfuerzo, te amo. Y eso buscaba yo, eso les decía yo en la secundaria cuando les daba clases. Cuando salgan de casa, denle un abrazo y un beso, porque no saben si va a regresar o no. Dios quiera que sí. Los profesores nos tocan vivir muchas cosas. Ya lo que me tocó vivir es que el papá de una de mis alumnas lo mataron un viernes cuando fue a cobrar su dinero de su trabajo y saliendo del banco por el asalto lo mataron. Y me decían varios exalumnos, dice, ¿cómo nos acordamos de aquello, no? No hay nada seguro. Entonces, el esfuerzo que hoy puedas hacer para hacer las cosas mejor, hazlo. Eso es inversión. A veces es tan simple como ser amable con las personas. Tú no sabes si a tu negocio están viniendo con una sobrecarga de preocupaciones. A lo mejor eres niña, eres joven, te toca ayudar a atender la tienda con tus papás. Vendes enchiladas, vendes tacos. El simple hecho de decirles buenas tardes, ¿cómo está? Estamos para servirle, Dios le bendiga cuando se vaya, que tenga bonita tarde. Toda esa amabilidad y todos esos gestos de amabilidad también son sembrar en el corazón de los demás. Es
hacer un esfuerzo que los demás no hacen. Y un esfuerzo que cuesta mucho hacer es mantenerse amable, aún en los momentos más difíciles. Muchos explotamos, desatamos nuestra rabia y algunos se tranquilizan lo más que pueden, por muy difícil que esté la situación, y buscan resolver. Es un esfuerzo en el tiempo que los demás no hacen. ¿Qué pensamiento estás sembrando en tus hijas, en tus hijos? Ahora, voy a dar un ejemplo que usa mucho Robert Kiyosaki de cómo sembrar estas tres palabras. Dice Robert Kiyosaki, va el papá pobre con su niño pobre. Voy a tratar de traducirlo lo más que pueda, que recuerdo que estaba en inglés. Este, no recuerdo muy bien el inglés. Dice, va el papá pobre con el niño pobre en diciembre. El contexto es diciembre y van pasando frente a una tienda grande de regalos, de esas tiendotas de Juguetilandia o Sears, no sé, esas tiendotas donde hay drones caros y los juguetes más caros, ¿no? Y el niño pobre le pregunta al papá, le dice al papá pobre, papá, me compras ese dron? Y el papá pobre le contesta, ay, caray, ¿piensas que soy rico o qué? ¿Crees que el dinero se da en los árboles? Bloqueos, ¿no? Bloqueos. Bueno, no ve posibilidades de cómo hacerlo. El de clase media, dice Robert Kiyosaki, va el niño de clase media con el papá de clase media y la misma petición. Papá, ¿me compras ese dron? No sé, hay drones que son carísimos, son padrísimos. ¿Me compras ese juguete que es carísimo? ¿Qué le contesta el papá de clase media? Pídeselo a los Reyes Magos. Pórtate bien y pídeselo a los Reyes Magos. Si te portas bien, te lo pueden traer. Le está enseñando que hay una seguridad por hacer ciertas cosas. ¿Y el papá por qué promete eso? Pues porque sabe que en diciembre le va a llegar el aguinaldo. En diciembre le va a llegar el reparto de utilidades y ahí va a tener dinero. Seguro va a tener dinero para el regalo para su hija, para su hijo. Y el rico, dice Robert Kiyosaki, le siembra a sus hijos preguntas que se tienen que responder y resolver. Dice, ejemplo, Robert Kiyosaki, dice, va el niño rico con el papá rico, van pasando por la misma tienda de regalos caros y entonces le dice el niño rico si le compra el dron, que es carísimo, y el papá rico le dice, ok, no me alcanza para comprártelo todo, el juguete, nos faltaría tanto. ¿Cómo le harías para que lo podamos comprar? Creo que no era petición directa, creo que lo que recuerdo que decía Robert Kiyosaki era, quiero ese juguete, así directo, quiero ese juguete. Y el papá pobre le dice, ¿qué piensas que hago? ¿Dinero? ¿Qué piensas que el dinero se da en los árboles? El de clase media, igual el niño le dice, quiero ese juguete. Y es que los niños son tan nobles que nada más dicen, quiero, es un deseo legítimo. Y el papá de clase media le dice, pídeselo a los Reyes Magos, si te portas bien te lo van a traer. Y el niño rico igual le dice, quiero ese juguete. Y el papá le estimula a pensar cómo le va a hacer para comprárselo. Esto, el primer caso real de la zona norte del Estado de México que conocí, no voy a decir quién, no puedo revelar esta identidad, pero es un amigo que estimo muchísimo. Cada vez que platico con él, siempre me habla de los temas financieros de la Cuarta Transformación y las deudas que se está echando el gobierno. Y me platicó justo antes de medirme para Morelos, me decía, muy contento además, me decía, ¿qué crees que lo de la beca? Dice, eso me llama la atención, dijo. Mi hijo recibe la beca, no está en escuela particular, lo lleva a escuela pública. Dice, y mi hijo recibe la beca. Entonces empezó a juntar el dinero de sus becas y entonces me juntó cierta cantidad de dinero porque quería comprarse un X cosa cara y le faltaba dinero. Y entonces le dijo a su papá si le completaba otra parte para comprárselo. Y su papá, amigo mío, amigo nuestro, le dije, que le dijo él, mira, no te lo voy a comprar, ni te voy a completar para eso. Mejor piensa un negocio que puedas hacer para comprártelo. Y si no te alcanza con el dinero que tienes para el negocio, yo te completo.
Este niño de secundaria puso una de esas ruedas automatizadas que le echas monedas y y cobra por pasar al baño. Historia real, ¿eh? Zona norte del Estado de México, historia real. Entonces va el niño con el papá y le dice, oye, mira, papá, estas máquinas ya las vi, yo creo que eso puede ser un buen negocio, porque no tengo que estar ahí cobrando, se cobra en automático, pero me falta tanto dinero. El papá le puso la otra parte, o sea, la hizo de inversionista, ¿no? La hizo de banco, puso el aparato que cobra. En menos de 6 meses ya le había regresado su pago y en 2 meses más ya le alcanzaba para comprarse el juguete caro que quería. Pero lo que es un papá rico sembrándole pensamientos de rico a su hijo. No le dijo, sí te lo compro. No le dijo, para Navidad ya lo vas a tener o pides a los Reyes Magos. Le dijo, si no te alcanza con tu ahorro, yo te voy a poner la otra parte. Pero piensa un negocio. Piensa un negocio que te pueda dejar eso. Eso es vivir de rentas. Lo que hizo este niño de secundaria fue generar su primer negocio de rentas. Amigos míos rechazaron esta invitación a este curso, que decían es que Robert Kiyosaki, Fausto, pues no es buen autor, etcétera. Y decía, mira, ok, es como un kinder, digamos así. Yo sé que tú estás a niveles mucho más altos que Robert Kiyosaki de entendimiento, de educación financiera, pero te va sembrando buenas bases. Y esta es una de esas bases. Aunque en el juego de Robert Kiyosaki, para vivir de rentas, sí o sí son las casas del juego, los departamentos, como lo dice el mismo Robert Kiyosaki, pues tú capta el concepto, la definición y lleva las oportunidades que tengas a tu alrededor. Estas máquinas automatizadas, es una forma de tener un ingreso residual, un aumento de flujo de capital por ingresos residuales. Ya vimos eso en un video anterior. Ahora, ¿cómo se dibuja esto en base a estados financieros? Es decir, pasemos de la primaria a la secundaria. A ver si se ve, déjenme le muevo aquí. El estado financiero dibuja líneas. El pobre dibuja estas líneas, la clase media dibuja estas líneas. Vemos que va una bajada. Ahorita vamos a ver que no es una bajada de dinero, de ingreso, y vamos a ver qué significa esa flecha. Y el rico genera mayor trayectoria del dinero antes de que se le vaya de las manos. Estos diagramas les vamos a llamar flujo del dinero. ¿Cómo va fluyendo el dinero? ¿Cómo se relacionan con el estado financiero? Vamos a verlo. El pobre tiene ingresos y tiene gastos. No le sobra dinero, no tiene cash flow o el cash flow le es tan bajo que no alcanza para hacer un business, no alcanza para adquirir un activo. No importa si ganas 200,000 pesos a la semana o al día. Fíjate, 200,000 pesos al día. No importa si tienes ese sueldo o esa entrada de dinero. Si tus gastos son de 201,000 pesos al día. O sea, por eso es que no se debe buscar el dinero por el dinero. No, es una forma de pensar. Y esto es real. Conozco mucha gente que nació ya en una familia de segunda, tercera generación, con el mismo negocio, y ya tienen locales, ya tienen departamentos, ya tienen un negocio mega increíble. Sobre todo me ha tocado verlo cuando tienen departamentos y casas, que ya al mes, nada más de puras rentas, 60,000, 70,000 pesos. Pero sus gastos, por su forma de vida, de gustos caros, de opulencia, digamos así, relojes caros, las comidas en lugares súper exclusivos, nice, que si la comida japonesa en no sé dónde, así como les llega el dinero, se les va de las manos. Y al final de mes, no tienen cash flow, no tienen liquidez de efectivo. No importa si tu sueldo es de 10 pesos al día, si tu gasto al día es de 11 pesos, eres pobre. Clase media. También tiene ingresos y también tiene gastos.
El asunto aquí es en qué usan el cash flow, el flujo de efectivo de dinero. Lo usan en abrir su cuadrito amarillo. El cuadrito amarillo son las obligaciones. O sea, hablamos de el trabajador, profesor, normalmente ocurre mucho con gente que tiene empleo, que cuando llega diciembre, con el aguinaldo o los bonos de, durante el año, son los primeros que corren a Electra a sacarse la pantalla, a Coppel a sacarse el celular o a la agencia de autos a estrenar nuevo carro. Están adquiriendo obligaciones. ¿Cómo es que una pantalla se puede convertir en obligación, Fausto? Muy sencillo. Te va a consumir luz, vas a tener que contratar Netflix, HBO, Disney Plus, y todo ese dinero es una obligación. Dice Robert Kiyosaki, bueno, Robert Kiyosaki le llama pasivos, yo le llamo obligaciones. Al final, llámale como quieras, es el mismo concepto, capta la idea. El pasivo o la obligación te saca dinero de la bolsa. Si compraste un perro y ese perro necesita croquetas, necesita champú, necesita veterinario, es una obligación. La clase media abre estas tres ventanas: ingresos, gastos y obligaciones. Y ya después se le va el dinero. ¿Qué hace el rico? También tiene ingresos y también tiene gastos, pero antes de comprar obligaciones, y sobre todo cuando el dinero es poco, o sea, hablo de experiencias en donde un profesor, por ejemplo, ganaba lo que ahorita serían 8,000 pesos al mes, pero con el poco dinero que le quedaba de flujo de efectivo, compró uno o dos marranitos, los engordó, los vendió, después ya no compró uno o dos, compró cuatro o seis, los engordó y los vendió. Después ya no compró cuatro o seis y así siguió creciendo a lo largo de su vida. El cuadro verde son activos. Con el flujo de caja, es decir, lo que te queda de tus ingresos menos tus gastos, encuentra qué negocio puedes hacer. Siempre hay un negocio que puedes hacer, así sea de un peso tu flujo de caja. Después hablamos de cómo manejar deuda, para que reconozcas deudas buenas de deudas malas. Y no es tan sencillo como muchos dicen. La deuda mala es la que cuando te endeudas para ir de viaje. Y la deuda buena es cuando te endeudas para para abrir un negocio. No es tan sencillo. Si no analizas bien el negocio, puede ser una deuda mala. Pero eso lo vamos a ver en otro video. Aquí el punto es este, que abres tu ventana de activos, sobre todo cuando vas empezando, eres la primera generación de inteligencia financiera, vienes a la mejor de papás, perdón, que revela aquí algo íntimo, pero mi abuelo decía esto, mi abuelo decía, yo tuve muchos hijos para que me mantuvieran de viejo, así decía, es un pensamiento de manténganme desde niño hasta la vejez. Mi abuelo no abrió su cuadrito verde. Y la única vez que lo abrió fue con uno de sus hermanos. Acabaron vendiendo todo porque el hermano se cansó de que mi abuelo pues no iba a trabajar, no le echaba ganas y el otro hermano se afletaba a toda la ordeña de las vacas y todo, limpiar la majada. Y a mi abuelo hasta pues, asco le daba andar sucio. A lo mejor tú eres la primer generación de inteligencia financiera en tu familia. Tú vas a ser el elemento que cambie todo si con el dinero de cash flow que tienes decides a abrir activos, la ventana de activos, y ya con los activos, ahora sí te compras cosas. Con los activos, como el ejemplo que decía anteriormente, con el negocio de este aparato que da vueltas y cobra para entrar al baño, el niño se acabó comprando lo que quiso y se siguió comprando más cosas, porque ahora tiene un negocio que le está inyectando dinero, un activo, dice Robert Kiyosaki, y con eso se compra sus pasivos. Es decir, dijera Robert Kiyosaki, activos, aquí el cuadrito verde, son cosas que haces y que te inyectan o que adquieres y te inyectan dinero a tu bolsa
mientras que el cuadrito amarillo de obligaciones te saca dinero de tu bolsa. El asunto es que para poder aprovechar las oportunidades de negocio que se te presenten, tienes que perder el miedo a arriesgar. Es increíble que la clase media es capaz de endeudarse para 6 años y pagar un carro durante 6 años, pero les da miedo usar una fracción del dinero que iban a gastar para abrir un negocio. Tienen miedo al rechazo, a que los clientes les digan que no quieren. Tienen miedo al fracaso, a que les vaya mal y acaben perdiendo no solo dinero, hasta la esperanza. Tienen miedo al rechazo, al fracaso. Y todo fue porque tal vez nunca le enseñaste que después de comer se da gracias, se lavan los platos y disfrutamos todos de tener esos platos limpios en una alacena, listos para el día siguiente, juntas y juntos en familia, servir los alimentos. Y la primera vez que vi eso fue en una casa, no puedo decir nombres, estoy grabando, pero fue en una casa de un rancho donde los Capetillo iban mucho. Son amigos de la zona norte también del Estado de México. Este, y cuando yo vi a esos cuatro amigos míos, y que rancherotes casi 2 metros y fornidos, vaya, hombres de rancho, lavarse las manos y ayudar a poner la mesa junto a su mamá y a poner los guisados en una rueda que giraba así, dar la oración de agradecimiento antes de comer y todos juntos comer, porque todos prepararon la mesa. Cuando yo vi eso dije, órale, qué bonito. Esto no se trata de dinero, se trata de valorar. Enseña a tus hijas, a tus hijos a valorar. No se trata de inyectarles miedo a perder, se trata de valorar lo que tenemos y multiplicarlo.